Buenos días, bienvenidos una semana más a Memorias NCAA en College 360. Hoy traemos un tema que era inevitable tocar. Ya mostramos en el primer episodio de Memorias NCAA, os dijimos que no la única, pero una de las razones por la que queríamos hacer un Memorias NCAA de esta temporada era porque el año pasado se nos quedó en el tintero hablar de la Kentucky de Rick Pitino, ¿no? Más conocidos a posteriori después de esta temporada como los intocables, de Untouchables. Hay qué mejor que para hablar de esta Kentucky que traernos a probablemente, yo creo que el que más sabe de la Kentucky de la temporada 95-96 prácticamente en toda España. Y es que hoy viene a Memorias NCA iba a decir mi amigo y mi hermano, Jacob Bravo, y fan de Kentucky. Que si no me equivoco, Jacob, este equipo fue pues, el que te hizo enamorarte de Kentucky y de la liga universitaria, ¿no? Sí, así es. Fue la primera Final Four en la que vi a Kentucky. Había visto alguna Final Four previa, en aquellos años en que ya se empezaba a televisar aquí la Final Four en Canal Plus y tal. Pero bueno, ver a este equipo fue lo que me hizo hacerme fan de Kentucky, vamos, porque de todo lo que había visto hasta el momento fue lo que más me gustó y el juego más excitante seguramente Ujú. que yo he visto, te diría que en todos los años que llevo siguiendo a Kentucky, ¿no? Mm. Ahora hablamos un poquito, ¿no? Del estilo de juego que imprimía Rick Pitino a su equipo y con todas las variantes y opciones que tenía. Pero Jacob, creo que nos hemos empollado un poquito, ¿no? El cómo llegaba a Kentucky este verano en 1995. O sea, estamos hablando, ya sabéis, nos situamos antes de iniciarse la temporada. Yo te doy unos datitos, Jacob, que ya los hemos hablado antes, de todas maneras. Sí, En la AP Poll, Kentucky era el número uno, votado por, digamos, los periodistas, ¿no? Pero en muchos medios americanos se les daba el número dos, se daba Kansas como el número uno. Y bueno, se hablaba de diferentes razones. Sobre todo se hablaba de que a lo mejor Kentucky, mucho talento, pero a ver cómo Pitino conseguía hacer que todo funcionase. Se hablaba de la dicotomía Walter McCarthy y Antoine Walker, que mucha gente pensaba que eran dos jugadores que podían ser parecidos, que quizás ambos querían ser estrellas. Creo que Antoine Walker fue el jugador, el mejor jugador de la SEC, ¿no? O del torneo de la SEC el año anterior. sí. Pero bueno, llegaban como uno de los grandes favoritos, se podría decir, con uno de los grandes acumulaciones de talento. Pero si nos tenemos que volver Ujú. atrás, Jacob, y te voy a dejar a ti porque tú te lo sabes mucho mejor que yo. Rick Pitino llega a Kentucky en 1989, si no me equivoco. O sea, ¿qué Sí, sucede, no? efectivamente. Esos 6 años hasta esta temporada. Él llega en un momento en que la universidad, el programa de baloncesto está, bueno, pues ha sido sancionado y tiene 2 años de probation. Durante, al menos durante uno de ellos, yo creo que ni siquiera, pues, vamos, estaba baneado para jugar postemporada y tal. Entonces, bueno, llega en un momento muy, muy malo, ¿no? A pesar de eso, y sobre todo reclutando gente del propio estado de Kentucky, el primer año, con un equipo bueno, por el que nadie daba nada, consigue, haciendo un gran trabajo de entrenador, un récord de 14-14, que no suena más que a un 50%, pero para el estado en el que se encontró el programa, pues fue una gran temporada, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues él todos los años va reclutando jugadores. Segundo año tampoco es un año muy destacado, pero ya llegamos a la temporada 91-92, donde, bueno, el equipo ya es un equipo potente y donde se queda en el torneo final en el Elite Eight, perdiendo contra Duke con el famoso de Shoot de, de Christian Del Lefner, ¿no? maldito Christian Ledner, ¿no? El maldito Christian Lefner, efectivamente, ¿no? Una jugada que tiene mucho de lo que hablar, pero bueno, pero eso ya puso de nuevo a Kentucky en el mapa, ¿no? A nivel nacional. En el año 93, Final Four, jugando contra los Fab Five de Michigan
se pierde la semifinal nacional en la prórroga. Bueno, se va haciendo cada vez un equipo más competitivo, pero es verdad, ese año 93, para ya unirlo a la temporada 95-96, es el año freshman de dos de los tres capitanes del equipo en el año 95-96, que son Tony Delk y Walter McCarthy. Ellos ya juegan, no tienen todavía la importancia que van a tener posteriormente, pero ya juegan en esa Final Four. Luego hay un par de años con derrotas dolorosas, equipos potentes de Kentucky, con menos de 10 derrotas cada año, pero bueno, en 1994, segunda ronda del torneo final, se pierde contra Marquette, un buen equipo de Marquette, pero sin más, y sobre todo una derrota ya dolorosa en el año 95, ¿no? Con buena parte del núcleo fuerte de jugadores que van a estar en 95-96 y donde Nelly Tate se pierde contra North Carolina. Kentucky era el número uno de su región, North Carolina el número dos, y es un partido en el que gana de 12-13 puntos North Carolina y sobre todo queda una sensación pues muy agridulce, ¿no? Por la manera en que ese partido pues se perdió con pocas opciones, ¿no? Es verdad que el equipo de North Carolina era muy potente, ¿no? Basil Wallace, Jerry Stackhouse y, y bueno, así llegamos, ¿no? Es lo que decía antes, Pitino ha ido pues cada vez reclutando más y mejor y en 1995-96 pues se va a formar un equipo pues que realmente tenía 10 11 jugadores que en cualquier universidad serían la opción número uno, número dos, Ujú. ¿de acuerdo? Por hacerte un repaso, ¿no? Sí, sí. En el año 95, de esa plantilla, pues ya hay 7 8 jugadores, 7 que van a estar el año siguiente. Se pierde únicamente, pues por fuera, a Chris Harrison, es un chico de Kentucky, un guard senior y por dentro a Scott Padgett, también de Kentucky, que tiene una historia muy peculiar porque Scott Padgett en su año freshman 94-95 deja el equipo por una serie de cuestiones y deja la universidad, deja el baloncesto y de hecho va a estar un año trabajando pues de lo que puede, ¿no? Pero en la temporada 95-96 no forma ya parte del equipo, si bien posteriormente será muy importante, ¿no? En Ujú. futuras temporadas porque él acaba volviendo, ¿no? Se le convence para que vuelva, que estudie, que tal, y bueno, pues incluso fue drafteado por Utah Jazz, ¿no? Y se pierde también a André Riddick, que es un pívot de Nueva York que había sido reclutado por Pitino, que era una presencia interior bastante importante, aunque, bueno, realmente estos tres jugadores, ninguno de los tres tenían un gran potencial estadístico o de aportación estadística en ese año, ¿no? Entonces, como digo, pues queda un núcleo muy potente, con jugadores ya pues como los seniors Tony Delk y Walter McCarthy, también el senior Mark Pope, que había sido un transfer de Washington un par de años antes. Y bueno, también acabo de caer que 94-95 es el último año en que juega para Kentucky Roderick Rhodes, que fue bueno, pues 3 años atrás, un freshman pues top a nivel nacional, que fue reclutado por Kentucky, pero con muy mala cabeza, que generaba durante esos 3 años muchos problemas fuera de la pista, también pues, a nivel de vestuario y tal. Fue pues, una relación bastante caótica la que tuvo con el programa de Roderick Rhodes y bueno, 94-95 es el último año. Él sale, creo que se transfiere y tal, y bueno, pues un jugador que prometía mucho al final. Yo creo que ni siquiera llegó a jugar en NBA, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú decías, es un equipo que a priori parte como número uno, número dos nacional en la temporada 95-96, según las distintas clasificaciones o previsiones, y que pues a todo el potencial que traía la temporada pasada, ya digo, Tony Delk, Walter McCarthy, Mark Pope, los jugadores importantes como Anthony Epps, como Jeff Shepard, por supuesto Antoine Walker en su temporada sophomore, eh, pues a estos jugadores, a esta base que ya tiene, pues le suma dos freshman All-Americans en Rod Mercer y
y en Wayne Turner, y luego pues un transfer muy codiciado a nivel nacional desde Ohio State, que había Mm. dejado la universidad por problemas de Ohio State, que de hecho entró en probation, que es Derek Anderson, también un jugador pues que iba a ser muy importante, ¿no? Entonces así se inicia pues la temporada, la preseason de 95-96. Hay un viaje de estos típicos de verano de las universidades a Italia, donde todavía no van los dos freshmen, ni Mercer ni Wayne Turner, y tampoco va Derek Anderson, pero que, digamos es la primera oportunidad para ver al equipo jugar. El equipo gana 4 partidos y pierde uno de los 5 que juega en Italia. Y bueno, ahí es cuando ya se empiezan a desatar un poco pues, todas esas opiniones, ¿no? En relación pues, a que efectivamente se reconocía que era una gran colección de talento, increíble, ya digo, 10, 11 jugadores de profundidad que serían pues, top en cualquier equipo universitario, pero donde las cuestiones de la química interna del equipo y tal, pues se ponen un poquito en entredicho también cómo va a ser Pitino capaz de tener contentos a todo ese talento. Y hay una figura que es en torno a la cual pues, se mueven las principales dudas, ¿no? Que es la de eh, el sophomore Antoine Walker, ¿no? Pues, bueno, Mm. un poco por su personalidad, por su forma de ser, y es un poco en torno a quien giran todas esas dudas de a ver qué va a pasar a nivel de vestuario, de cómo se van a conjugar los egos. Todo esto también viene alimentado porque durante esta gira por Italia, pues hay en uno de los partidos un encontronazo entre Mark Pope, uno de los Senior, capitanes pivot senior y senior, capitán, claro. sí, efectivamente, y Antoine Walker, ¿no? Y hay que decir que a ver, realmente para Pitino, bueno, pues este sí que fue un cierto quebradero de cabeza en la preseason. De hecho, hay entrevistas, incluso en media day de la conferencia, pues bueno, ven a hacer algunas bromas y tal al respecto, pero bueno, que ponen de manifiesto que ahí había un trabajo por hacer, ¿no? Y bueno, esto es un poco como se plantea esa preseason, ¿no? Ujú. Mucho talento, ¿no, Jacob? Estoy mirando aquí. Claro, es que has hablado de jugadores, pero es que hay incluso jugadores de esta temporada. Hay un tal Sí. Nasser Mohamed, que también llega como freshman, Sí, que pero él juega ya muy estaba en la poco. Ah, sí, vale. estaba en la universidad porque se había creado un equipo de Junior Varsity. Ah, vale, vale, vale. Entonces él, digamos, ya estaba controlado dentro de la universidad, pero es verdad que digamos, a efectos oficiales es su año freshman. Lo que sí Mm, hay que decir que en esa temporada freshman, Nasser Mohamed, que como ya se sabe, pues fue muy importante posteriormente, después. pero en 95-96, bueno, juega poco de media, creo que en torno a 5 minutos y medio. eh, Físicamente, pues todavía no llega hasta lo pulido que estaba el año siguiente, en 96-97. Pero bueno, luego pues tenemos al padre de un actual jugador, de uno de los super freshman estos que hemos reclutado este año, es Jeff Shepard, padre de Reed Shepard, un Ujú, jugador que estaba en su temporada junior, que hasta ahora había sido muy importante en los esquemas de Pitino y que curiosamente en la temporada 96-97 Pitino le convence para que sea una temporada redshirt. Pitino al final de esa temporada se va y en 97-98 pues va a tener un papel ya como senior redshirt súper importante en esa temporada de, ujú. de Con, Kentucky. con Tavi Smith, Eh, ¿no? Que fue la primera de Tavi Tavi Smith, Smith. el primer año de Tavi Smith, efectivamente. Hay gente también que en 1998 fue muy importante, como Allen Edwards, Ujú. un, Cierto, un también está escolta aquí. que a lo mejor no era de lo más atlético ni llamativo del equipo, pero súper efectivo y que en 97-98 va a ser uno de los capitanes del equipo, es muy importante también todo lo que pasó en esa temporada. Hemos mencionado, bueno, Tony Delk venía de ser el máximo anotador del equipo desde su temporada eh, sophomore. Es Bueno, pues que ya te digo, un una colección equipazo. de talento como yo creo que eso es un equipazo, pero había tanto talento que había que ver cómo todo eso se conjugaba.
Luego ya en jugadores más residuales también me gustaría destacar pues la presencia de Cameron Mills, hijo de un antiguo jugador a finales de los 60 de la universidad, de Terry Mills, que rechazó pues scholarships completas por parte de universidades como la de Georgia, solo porque él quería, él es de Lexington, es la familia, pero él tenía que formar parte del mismo equipo del que había formado parte su padre y decidió pues estar desde la temporada 94-95 como walk-on en Kentucky, ya digo, rechazando pues de universidades importantes pues becas completas. Mm. Y lo digo porque es un jugador que en años posteriores también va a ser bastante importante en la historia de Kentucky, ¿no? Esos triples frente a Duke en 1998. Iba a decir, quien haya visto el Duke Kentucky del 98, del Elite Eight, La pues venganza, ¿no? Del The Shoot. sí, verá ya a Cameron Mills y verá al otro jugador que este año ya no estaba porque había dejado todo, que era Scott Scott Padgett. Padgett, pero que en el 98 también fue muy importante y quien viese ese partido pues también sabrá por qué, ¿no? Mm. Pues mira, Entonces ya digo, pues mira, Jacob, mira, te iba a decir simplemente para que la gente lo tenga en mente, que tengo aquí la plantilla. sí, 9 de estos jugadores 9 jugadores. llegaron a la Ujú. NBA, pero es que Tony Delk, Antoine Walker, Derek Anderson, Ron Mercer, Nasser Mohammed, Sí. no fueron de llegar y estar una o dos temporadas. Hicieron No, 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 no. una carrera larga y en muchos de estos casos siendo muy importantes en diferentes equipos. O sea, estamos hablando de. Es que un equipo tenga una rotación, como has dicho tú, de 10 11 jugadores y que 9 de ellos, o 8 porque Nasser Mohammed no eran Ujú. prácticamente la rotación, que 8 de ellos tuviesen nivel NBA. Es que quitando a No, Anthony yo Epps, y Anthony Epps era muy importante en el puesto mucho, de mucho. base, porque esta es una duda que tenía yo. Yo ya me he podido ver algunos partidos. Estoy yo por el non-conference. Claro, había dos dudas. El tema Antoine Walker, Walter McCarthy, que mucha gente pensaba que podían ser jugadores parecidos, que se podían molestar, aunque yo sinceramente creo que No, Antoine Walker jugaba de todo. Antoine Walker tenía bastante más movilidad que Walter McCarthy. Bastante más. sí. Y vale, sí, para ese puesto a lo mejor si querías poner, si los ves de 4 vale, dices, bueno, son dos tipos diferentes, ¿cómo van a compartir los minutos? Pero Antoine Walker realmente era un 3. En ese momento, sin la musculatura que luego llegó, era un guard prácticamente, Antoine Walker. Era un tipo que te recibía de fuera. Y te iba a decir Yo- eso, y perdona por interrumpirte, el tema del base, que el tema del base, sí. mucha gente pensaba que Tony Delk era más un anotador. No era un distribuidor de juego. Entonces ahí era donde surgían los nombres de Anthony Epps, que ya era un jugador que llevaba unos cuantos años, y llegaba Wayne Turner. Wayne Turner, esto es más tema personal. Claro, yo recuerdo más la Kentucky del 98. Wayne Ujú. Turner es un jugador que cuando me puse a mirarlo, fue un All-American, fue un Sí, top 10 de reclutamiento y era un tipo que de hecho venía con la vitola de ser un gran anotador. Creo que promedió 36-37 puntos por partido en high school. Luego y se en su último recicló. año, Sí, luego se recicló a algo completamente diferente en Kentucky, porque en Kentucky nunca fue un anotador. Pero el puesto de base también me gustaría saber cuál era el pensamiento por aquel entonces, ¿no? Y qué le gustaba a Pitino, qué quería Pitino hacer con esto. pues Pitino la idea inicial que tenía era contar con Tony Delk como base. Anthony Epps iba a ser muy importante, pero no era titular, digamos, en su mente, en la precision. Incluso comienza la temporada y ahí no voy a hacer ningún spoiler, pero comienza la temporada con Tony Ujú. Delk de titular hasta que llega a un determinado partido, pronto en la temporada, donde digamos todo Co- cambia y Pitino hace, ¿Contra hay un quién? ¿Contra Yumas? contra No. la Universidad de UMass, entrenada en aquel entonces por un joven John Sí, Calipari. he hecho el Memorias NCA hace poco de ellos, sí, sí. He visto el partido. Y, Y se ve y, claramente que Tony Delk no era no un es. base. Y después de ese partido, que es el segundo de temporada, creo que podemos comentarlo Sí, sí. brevemente.
hay unas declaraciones de Pitino que están grabadas, se pueden ver en documentales que hay sobre este equipo y tal, donde él reconoce que ese es el partido donde él se da cuenta que el base de este equipo no puede ser Tony Delf. Y a partir de ese momento, Anthony Epps es el base y entra Tony Delf de dos, de escolta, vamos. Ujú. Y claro, ¿el quinteto cuál era el quinteto? Había un quinteto ya sabiendo el cambio, ¿no? Sabiendo que a partir del segundo partido Anthony Epps entra como titular o como base titular. Eh, a- Era un equipo que los minutos se distribuían muchos, ¿no? Pero había una gran diferencia entre el quinteto inicial, que ahora me dirás, que yo no recuerdo si había un quinteto inicial tal cual hecho, que ahora me lo dirás, y Sí. entre los jugadores que acababan el partido. Bueno, sí, había diferencias importantes. ¿Por qué? Porque, o sea, el hecho de comenzar el quinteto titular en este equipo no te garantizaba que fueses a terminar, porque además si algo tenía Pitino, pues era Yes, que es un gran entrenador y bueno, pues se leía muy bien los partidos. O sea, eso unes también el estilo de juego tan agresivo, presión en toda la cancha y tal, que sus equipos vienen teniendo y que ya lleva al máximo con esta profundidad de plantilla, pues bueno, es verdad que en cuanto a la distribución de minutos, por hacernos una idea, Ujú. tras ese cambio de, de Tony Delk a la posición de escolta y entra Anthony Epps, la temporada acaba en cuanto a minutos de media, ¿vale? Con Anthony Epps cerca de 23 minutos por partido, ¿de acuerdo? Tony Delk juega algo más de 26. Luego está Walter McCarthy, 24, una cosita así, Antoine Walker, y luego el quinto jugador que más juega es Mark Pope. Es decir, aquí podemos decir, tenemos tres jugadores interiores, pero es que esos tres jugadores interiores, si tú ves la plantilla, eran los tres interiores que tenía. Es decir, en rotación, Nasser Mohamed era prácticamente residual como el cuarto, ¿no? Pero es que Entonces, entre esos Anton sí que se Walker, reparten. simplemente Sí, Anton Walker jugaba. jugaba de interior, pero Anton Walker jugaba de lo que quisiese. O sea, Sí, sí, lógicamente por sus condiciones y tal. Y eso fueron los cinco jugadores. Yo creo que los tres de interiores, bueno, pues como eran los tres fundamentales para esas posiciones de 4-5 que entre comillas se distribuían, pues jugaban mucho los tres, claro, eran 40 minutos de partido para tres jugadores y por eso ves a Mark Pope entre los cinco con más minutos jugados, ¿no? De la temporada. ¿Por qué? Porque si tú miras, como decía, la plantilla, por fuera, bueno, el arsenal ahí era tremendo, ¿no? Tony Delk, Derek Anderson, Ron Mercer, el McDonald's All American, que juega cerca de 19 minutos por partido, Anthony F., Jeff Shepard, Wayne Turner, bueno, Allen Edwards, que juega como el último, digamos, por fuera, pero cerca de 10 minutos por partido. O sea, es que es un arsenal impresionante, ¿no? Entonces, un quinteto titular no lo había como tal. Lógicamente, Tony Delk, Walter McCarthy, Antoine Walker y Anthony Epps fueron más o menos constantes, cuatro de los cinco, y luego el quinto podía cambiar en cualquier parte. O incluso en un momento dado te dejaba a McCarthy o Antoine Walker de sexto hombre para un partido, mm. Pitino, y Normal, sacaba en el quinteto. normalmente era un Ron Mercer, Derek Anderson, ¿no? Ron Mercer, sí, Ron Mercer o Derek Anderson era, ¿sabes? Pero bueno, es que ahí ves partido de todo, con Jeff Sí. Shepard de titular, es decir, ahí le daba para tanto el equipo que, bueno, había tres, cuatro que más o menos siempre estaban, pero luego ya el desarrollo del partido pues tenía pues quintetos de todo tipo, ¿no? Mm. Y luego ya para ir acabando, Jacob, el estilo de juego, Ujú. ¿no? Que es lo que te enamoró a ti. Y sinceramente es un estilo de juego que yo he visto por ahora dos partidos de esta temporada y son en los dos primeros meses y sí que es cierto que es bastante reconocible. O sea, es diferente. No sé si llamarlo más fresco, pero es una... Básicamente es prácticamente estar jugando a un videojuego de carreras e ir a 200 kilómetros por hora con el mando, básicamente. Eso es lo que me percibo viendo. Una tensión tremenda, sobre todo en los rivales, ¿no? Sí, Y no, efectivamente. te iba a decir, el tema de Pitino, claro,
con esta plantilla, con tantos buenos jugadores, está el tema entrenador, convencerles para jugar a eso. Pero claro, una plantilla larga es muy necesaria para jugar ese estilo de juego. Con mucha presión, muy rápido, mucho robo de balón, mucho riesgo también. Que yo creo que al Sí. principio de temporada se vio que en ataque, sobre todo en ataque estático, estaban todavía un poco dudosos, ¿no? También cometían muchas pérdidas absurdas, por lo que he podido ver. Y te quería preguntar, ¿Pitino siempre fue así en su época de Kentucky? Digamos, él tenía ya un estilo de juego preconcebido y buscaba jugadores y esa plantilla larga para ese estilo. O digamos que Pitino se encontró, pues eso, con poco a poco con una clase tan llena de talento, tantos jugadores, que dijo, la mejor opción para ganar esto es hacer esto. ¿Qué piensas que fue? Bueno, yo creo que Pitino efectivamente siempre había sido un entrenador que a nivel colegial, incluso cuando estuvo en los Knicks, en la NBA había destacado por un juego de mucha presión tras canasta, bueno, defensivamente, pues es un juego muy arriesgado, buscando el robo y ataques rápidos y tiro exterior rápido, o bueno, pues bandejas, mates, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de ese estilo, pues él como gran entrenador siempre tuvo la capacidad de adaptarse a las plantillas que iba creando, manteniendo esa esencia, pero bueno, pues siendo consciente de si la plantilla que tenía un determinado año le permitía hacer ese juego los 40 minutos o no, ¿no? Pero su seña de identidad era esa. ¿Qué pasa en esta temporada? Bueno, pues que la profundidad de plantilla, la calidad y talento de la plantilla, el nivel atlético brutal de la plantilla, pues lo que le permite es con 10 o 11 jugadores de primer nivel, pues jugar a esto el partido entero. Mm, Entonces, bueno, pues ver cualquier partido de Kentucky en esa temporada, para mí y sobre todo según se va desarrollando la misma, es una gozada, porque es un juego pues que difícilmente yo te puedo decir, desde luego, lo que es en Kentucky, pues un juego más excitante que ese yo creo que no se ha dado desde entonces. Y en la NCAA en su conjunto, un equipo con esa capacidad de presión, de robo de balón, de anotar, pues a ese nivel yo creo que es muy difícil encontrarlo, ¿no? Creo que, como decía al principio, que este fue el momento en el que Pitino llega a maximizar, digamos, los recursos de los que dispone para ponerlos a disposición de ese juego que era el suyo característico. Y bueno, pues como tú decías, fresco, dinámico, anotador. Bueno, de hecho hay a lo largo de temporadas, y eso luego ya en otros programas se verá, pues hay partidos realmente históricos, ¿no? sí, Con con anotaciones en un mucha anotación. tiempo descomunales. Eh, es un equipo que en varios partidos tiene 8 o 10 mates en una parte, o sea, una serie de estadísticas que dices, wow, era Mm. un equipo realmente impresionante. Para que la gente lo tenga en mente, estoy viendo aquí las estadísticas, Jacob. Estamos hablando de Sí, mitad de los 90, ¿eh? Todo el mundo a lo mejor se sí, acuerda. Esta fue la primera temporada de vuelta de Michael Jordan, ¿no? Completa en la NBA. Y todos tenemos en sí. mente ese juego duro, agresivo, esas defensas férreas en la NBA. La Kentucky en la NCAA esta temporada promedia 91,4 puntos, pero que la gente no se piense que esto es porque se buscó rivales fáciles, ¿eh? En la conferencia en la SEC promedió 90 puntos por partido, promedió 22 asistencias por partido, el que más asistencia dio de todo el año, de toda la NCAA, 12 robos por partido, el segundo con más robos de todo el año. O sea, estamos hablando, ya te está dando una idea, ¿no? De que el ritmo vertiginoso de este equipo que ofensivamente, por diferentes factores, por el talento individual y por el esquema de juego, ¿no? Que como has dicho tú es muy importante, se va viendo poco a poco cómo va mejorando durante la temporada. De hecho, se ve claramente desde el primer partido que se ve, incluso hasta el segundo, ya se va viendo ciertos movimientos de Rick Pitino. Un Rick Pitino, por cierto, que luego se fue a los Boston Celtics, ¿no? Después de la temporada del 97 Sí. y coincidió allí con Antoine Walker, con Ron Mercer, con Tony Delk, creo, y con Walter McCaffrey.
Y con Walter McCarthy, sí, o sea, se los fue llevando a todos. se los lleva a todos. El problema es que, claro, intentó implementar algo parecido en los Celtics y, claro, la NBA es otro mundo, ¿no? Era No... otra cosa, sí. Muy bien, Pero bueno, un grande, ¿eh? Un grande, tengo que decir. Sí, eso. Y para verle toda su esencia, creo que este equipo les representa perfectamente. Tal cual, tal cual. Un Rick Pitino jovencito, pero con las ideas bastante claras. Pues muy bien, Jacob, muchas gracias por darnos esta clase, ¿no? Para dar a conocer mejor a la Kentucky 95-96. Ya sabes que estamos haciendo un pequeño spoiler con un vídeo semanal de equipos, entrenadores, jugadores, momentos clave antes de empezar la temporada. Y ya a partir de mitad de julio haremos programas especiales sobre la temporada en sí, con especial atención evidentemente al March Madness, donde estos intocables de Pitino tendrían bastante que decir. Así que, Jacob, mantén el teléfono en mano para julio, que seguro, estoy seguro que en algún momento tendrás que volver para hablar de esta Kentucky, a ver qué sucedió en marzo. Fantástico, yo encantado, como siempre, de colaborar con vosotros. Muy bien, pues ya Gracias. sabéis, Memorias NCA esta semana con los intocables de Rick Pitino, su Kentucky de la temporada 95-96. Ya sabéis, darle a me gusta, dejarnos comentarios si vosotros también recordáis a este equipo, que sé que tenemos muchos seguidores que, digamos, crecieron viendo la NCA de los 90, así que seguro que tienen un buen recuerdo de los intocables de Pitino. Y ya sabéis, suscribiros al podcast en iVoox, suscribiros al canal en YouTube, seguirnos en Twitter, Instagram. Y nosotros volvemos mañana con más contenido en NCA. Hasta entonces, nos vemos. Hasta luego.